estudiando la carta a los Colosenses, la que voy a compartir con ustedes. Colosenses, capítulo 1, vamos a leer los dos primeros versículos para comenzar esta. Les invito a que vean programado otra lectura. Estos capítulos interesantes porque corta, pero es muy profunda, ¿no? Uno de hecho mirar esa especie también esta carta. Colosenses, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos por abrir tu palabra. Y rogamos, Padre, para que sea tu voz, por el Espíritu Santo que nos abre el corazón, podamos comprender tu palabra, aprender y caminar por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En Colosas vivían una mezcla de gentiles, judíos, mucha gente vivía bien, pero también había muchos gentiles. Esto hacía que había un peligro, ¿no?, del paganismo de los gentiles, filosofías, por supuesto griegas, por los que dioses, pero también de los judíos, como sus ceremoniales, como todo aquello que era legalísimo de parte de los judíos, era un peligro para los creyentes en Cristo. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta carta vendría a ser como algo, todavía no está instalado, el engaño y todo aquello que se venía, pero como el Señor sabe antes las cosas, y le puso a Pablo en su corazón que escribiera, es como una carta de prevención, como prevenir algo que puede venir. Entonces Pablo va a escribir esta carta realmente guiado por el Espíritu, ¿no?, que podía venir algo que engaño para ellos, ¿no? Que no fueran engañados, sino que estuvieran firmes en la fe de la palabra de Dios, ¿no? Pablo no había estado nunca en Colosas, no dice la palabra, nunca había estado. Y escribe la carta, escribe esta carta. Entonces, ¿cómo iba a llegar esta carta de alguien que no había estado nunca? Bueno, por supuesto que allí el testimonio allí que se levantó en Colosas estaba Epafras y estaban otros creyentes. Seguramente habían conocido a Pablo en Éfeso, que estaba, Colosas estaba a 150 kilómetros más o menos de Éfeso. Y allí seguramente se habían entregado y ellos fueron y se han fundado la iglesia ahí en Colosas. Entonces, Pablo estaba al tanto más o menos de lo que podía ocurrir en el futuro por estos creyentes hermanos. Pero Pablo no había ido nunca. Y como Pablo no ha ido nunca, él va a mandar esta carta y se va a presentar. ¿Cómo se va a presentar? Pablo dice, apóstol de Jesucristo, apóstol de Dios, apóstol. Y apóstol, la palabra apóstolos en griego, significa enviado, aquel que es enviado por Dios. Entonces, él va a presentar esta carta. Yo digo esto porque soy un apóstol de Dios, un apóstol de Jesús. Y tenía carta para decir esto, ¿por qué? Porque Pablo, nosotros conocemos el hecho, cuando iba camino a Damasco y se encontró con el Señor, bueno, el Señor le va a dar una misión. Esa misión principalmente era para los gentiles. Tenía una misión. O sea que se presentaba ahí como apóstol, verdadero apóstol, porque tenía la misión dada por el Señor, ¿no? O sea, iba a parar un embajador de Dios, iba a llevar el evangelio a los gentiles, como dice
capítulo 9, versículo 15, de Hechos, del libro de los Hechos. Y allí está, por eso Pablo está presentándose así, ¿no? Para el reconocimiento. No era cualquiera, un apóstol del Señor. Pero además agrega, dice, por la voluntad de Dios. Y Pablo sabemos que tenía muchos pergaminos, ¿no? Muchos títulos. Los romanos, hebreos de hebreos, fariseos, bueno, aparte estudios con Gamaliel, tenía un rabino de aquellos, ¿no? Entonces, él por su profesión, podía haber dicho, bueno, ya, yo tengo estos títulos. Él dice, por voluntad de Dios. No lo consiguió en ninguna escuela de los rabinos, ni de Sanedrín. Fue por voluntad de Dios que él se presentaba como apóstol. Esto es lo que lo otorgó Dios. Y lo buscó Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, nosotros no buscaba a Dios y en tal iglesia lo encontré. O por tal persona que me dio el evangelio, o ahora por internet, ¿no? No, lo que pasa es que yo estaba en búsqueda de algo. Nuestro corazón puede ser piadoso, en el sentido de que creemos en un Dios que existe. Y cuando tenemos ese corazón piadoso, Dios no nos deja en grado. No busca, pero Dios no busca. No nosotros buscamos a Dios. Nosotros estamos ciegos cuando no somos creyentes. Es imposible encontrar a Dios, porque estamos ciegos espiritualmente. Un ciego no puede encontrar a alguien si no es llevado a esa persona. Capítulo 15 de San Juan, versículo 16, dice, no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes, yo los escogí a ustedes. Y así pasó con nosotros. No lo buscamos a Dios. Dios nos buscó y nos eligió a nosotros, ¿no? Pablo menciona que está junto a Timoteo. Podemos decir, bueno, podría haber escrito como en otras cartas, estaba escribiendo, hermano, y se presenta así. Pablo lo hace porque quiere compartir, ¿no? La hermandad. Estoy con Timoteo escribiéndole a ustedes y le dice, nombre extrañable de amor a los colosenses hermanos, Colosa. Y este reconocimiento también lo utilizó hasta la carta de los Romanos, cuando al principio de la carta, ¿no? Cuando comienza a la carta de la primera Corintios, también lo utilizó este hermanos o amados hermanos. Que dice así dice Pablo, y es como algo que resulta muy beneficioso para el servicio cristiano y para el testimonio cristiano. La hermandad, la unión fraternal, algo irrompible, porque es el amor de Dios, algo que no puede dividir el mundo. Y esto es lo que quiere Pablo, llegar a esos colosenses con esa fraternidad, con ese amor fraternal, ¿no? Hermanos en Cristo, hermanos entrañables. Otro hecho significativo que al iniciar la carta se dirige a personas consagradas a Dios diciéndole hermanos santos y fieles. Hermanos santos y fieles. Punto que comienza esta carta refiriéndose a los hermanos santos y fieles, que no lo hizo en otras cartas. Si nosotros miramos Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, ahí se dirige a la iglesia. No es que la iglesia no esté bien, porque la iglesia no es un ente abstracto, tiene personas. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia, la cabeza de Cristo. Pero no es lo mismo a la iglesia que al hermano, amados hermanos. Después va a cambiar, aquí en Colosenses lo hace, pero lo hace también en Filipenses, en Efesios, en Romanos, a los hermanos, igualmente a las personas. Eso creo que tiene que ver porque fue dirigido por el Espíritu Santo para eso, no de la misma forma que antes. Yo me acuerdo que cuando estábamos nos reuníamos en calle Bolívar, me acuerdo haber hecho varias cartas de invitación a otras iglesias, o haber recibido también, y le ponían amados hermanos de San Nicolás, o amados hermanos de Arroyo Seco. Y cuando recibía una carta que decía
Amado hermano de Villa Constitución, se puede escribir a la iglesia de tal lugar, tal, pero ese acercamiento de esa forma es distinto. Y esto es lo que hace Pablo, ¿no? Esto es lo que hace Pablo, llamando hermanos en los corazones. Y quizás comienza en otras casas también a llamarlos hermanos. Y los saludos iniciales son para los cristianos que están en Colosas, dice Pablo. Los cristianos que están en Colosas, pero que también están en Cristo. Están en Colosas, pero también están en Cristo. Por supuesto, el cristiano se mueve, podemos decir, en dos dimensiones, en dos esferas. Se mueve en el mundo, en un sitio, en un lugar, nosotros estamos en Villa, pero también está en Cristo, también permanece, también vive en Cristo, ¿no? Es una cosa que no podemos evitar, vivir en los dos lugares, tener un equilibrio, saber vivir para el mundo, pero también saber vivir para Dios. Vivimos en el mundo en un sitio físico, donde tenemos leyes de cumplir, deberes que hacer y hacerlo de acuerdo a lo que se nos enseña en la otra esfera, en la otra dimensión que es la espiritual. Vivir de acuerdo a la palabra en el mundo. Pero saber que estamos estando o caminando en los dos mundos. No podemos ser fanáticos del mundo reciente y tampoco podemos vivir tanto en el mundo que no tenemos en cuenta a Dios. El Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así debemos saber. Que hay algo para el César, lo que diga para el mundo, que representa al mundo. Está la otra parte que es la de Dios, ¿no? En lo terrenal, la vida continua, nos movemos. Acá en Villa, mañana podemos ir a Nicolás o a Rosario, en distintos lugares. Pero hermanos, siempre estamos en Cristo. En el mundo podemos vivir a distintos sitios, pero en Cristo estamos juntos. Estamos en San Nicolás, en Buenos Aires, donde estamos en Cristo. Esto es inevitable. En Cristo de allí está nuestro desafío, el desafío que nos dice la palabra de Dios. Vivir de qué manera, o vivir a Cristo, ¿no? ¿De qué manera? Las circunstancias externas, por eso pensaba, no deben influir en las cosas de Dios. Dios nos ha dado en Cristo a nosotros la fe, la esperanza, el gozo. Todo eso no debe permanecer, no debe ser, digamos, entorpecido. No debemos depender de las cosas del mundo que nos pasan para vivir con gozo. No importa, el gozo está, la paz está. Y aún dentro de un mundo con muchos problemas, donde tenemos problemas, eso no debe desaparecer. Debemos saber vivir en las dos dimensiones, en las dos esferas, en el mundo y en Cristo. ¿Y cómo vivimos en el mundo si tenemos problemas? Hay un ejemplo que tomé práctico, el trabajo o el empleo. Estamos en el empleo, estamos en el trabajo, por ahí ese empleo, ese trabajo desagradable, nos maltrata el jefe, estamos mal porque nos maltrata, ganamos poco, no nos alcanza, lo que hacemos no lo valoran, pero ¿cómo lo vive el cristiano en ese mundo que actúa así? Debe vivir con diligencia, debe vivir con honestidad. ¿Por qué? Porque está en Cristo. No vive para ese mundo, para ese jefe, para ese, no, vive para el Señor. Y lo que hace lo hacemos para el Señor. No debe mirar lo que le pasa y eso debe opacar las cosas del Señor. No nos debe quitar el gozo de vivir en Cristo y de la esperanza de Cristo porque tenemos un problema en el mundo. Y digo un problema cualquiera sea. No es Dios,
está en nosotros, poderosamente orando. Debemos tener ese gozo y esa esperanza, aún dentro del problema mayor que lo terrenal puede que nos movamos. Está en nosotros mismos. Claro, propias aflicciones como las tenemos todos en la vida, que a veces, pero no olvidemos, estamos en Cristo. ¿No? Y pone el gozo, la esperanza, la paz en nuestra vida. En el mundo no vamos a encontrar la paz, porque la paz que da el mundo es momentánea, es dibujada, es interesada, es vendida y es comprada. Lo vemos en la nación. Entonces, vamos a la paz del Señor, vivamos con la paz y el gozo, vivamos con la esperanza en el mundo. Enfrentemos a veces dificultades con alguien que nos enfrenta, que nos maldice, lo que sea, y digamos, yo tengo la esperanza de vivir con el Señor. No respondamos con ira a la vida. Y de eso se trata, ¿no? Crecer de esa forma para tener esa firmeza en el Señor, esa firmeza en la fe y por eso los años que nos tocan siempre existe el peligro de a veces querer agregar algo a Cristo o a veces le sacamos algo. Entonces, cuando queremos agregar algo de nuestra parte, de nuestra carnalidad, no hacemos más que sumar cosas que nos sirven, o carácter, quema después. ¿Y por qué digo esto? Y porque a veces creemos que vamos a la iglesia y le estamos agregando algo al Señor de parte nuestra, ¿no? Porque nosotros vamos a la iglesia, hacemos un esfuerzo. Le debemos todo, ¿qué le podemos dar más que nuestro corazón? Entonces, todo eso creemos que suma. ¿Cómo suma? Como cristiano me suma si yo voy a la iglesia, yo estoy trabajando en la iglesia o trabajo en cualquier lugar, en cualquier lugar, y yo le estoy sumando. Pero si no voy a la iglesia y me quedo, o si no leo la palabra, si no oro, entonces le estoy restando a mi vida cristiana. La vida cristiana no es algo de suma y resta. No es no se suma ni se resta la vida cristiana. Nosotros no somos los que estamos en la vida cristiana. La vida cristiana es Cristo. Es una persona. El que tenemos es Cristo. No es un problema matemático de que nosotros con nuestro aporte podemos sumar o restar. La vida cristiana es Cristo. Esta es la realidad que enseña el apóstol Pablo, ¿no? Hacía, escribiéndole a Timoteo la primera carta, los 2 versículos 9, dice, en él, se refiere al Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud. Habita Dios. Todo lo que Dios es visible, todo lo que Dios es visible, el visible digo es en mí. Todo lo que Dios es visible. Como le dijo el Señor, ¿no? A uno de sus discípulos, no me invitó a mí cuando le pidió ver al Padre. No. Por eso creo que necesitamos, hermanos, estar siempre unidos, ¿no? Permanecer, ¿no? No dejar de estar en comunión con Él cada día, porque así está el verdadero crecimiento, la paz, el verdadero gozo. Él nos da la esperanza. Él pone, cuando necesitamos en riqueza, el gozo. Cuando necesitamos en la aflicción, la paz. Él lo pone, no otro. Él murió por eso, para darnos eso. Y por el Espíritu Santo darnos eso que Él nos ganó, eso que Dios nos dio por la obra de su Hijo. Esta epístola que vamos a ver más adelante también, se divide como toda la epístola, toda la carta de Pablo, en una sección donde tiene la parte doctrinal y la parte práctica. Aquí en el capítulo 1 y 2 vamos a encontrar
la doctrina, se pone a Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. Es la plenitud de Dios y en Cristo dice que estamos completos. Más adelante. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 1 y 2. Pero también en la práctica, esa plenitud de Dios se vuelca al cristiano, se derrama en el cristiano, se aplica a la vida del creyente, la plenitud de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 y 4. Estas van a ser las divisiones que vamos a tener en forma general de esta carta, ¿no? El apóstol se dirige a los santos y fieles que están en Colosas, de Colosas. No significa que estaba hablando de dos grupos. No estaba hablando de santos y de fieles. Estaba hablando de un solo grupo, que eran santos y que eran fieles. Los hermanos fieles eran hermanos creyentes. Bueno, y eran santos, llamados santos. No somos llamados santos por lo que hacemos. Dios nos llama santos por lo que hacemos. Dios nos considera santos por la posición que tenemos en Cristo. Él nos mira en Cristo y esa posición, esa fe que nos ha puesto, allí nos da el título de santos. Somos santos por nuestra posición en Cristo, no por lo que hacemos. Sabemos que la palabra santo significa apartado, separado. Dios nos separa para Él, nos aparta para Él, por eso somos santos. Aquellos que han sido separados por Dios y fieles, como dice acá a los colosenses, fieles hermanos, eran y somos hoy nosotros, el mismo grupo de personas. Somos santos porque Dios nos apartó y lógicamente somos fieles con Dios, ¿no? Él los considera fieles. Acá a los colosenses Pablo los consideraba fieles. Pues vemos que el estar en Cristo, eso era una posición, por supuesto, que se encontraba físicamente en Colosas. Pero la posición es en Cristo. Pero por eso, si decimos cuál es lo más importante, no es donde estamos nosotros, sino en quién estamos. Donde estamos nosotros es en la iglesia acá, no, pero en quién estamos, en quién vivimos, en quién nos movemos. Es importante. Donde estamos, vivamos en Cristo, movámonos por la vida de Cristo, ¿no? El saludo de gracia y paz para los colosenses de nuestro Padre y Señor Jesucristo, dice Pablo. Aquí debemos saber que debemos conocer la paz de Dios por la gracia. Dios, por gracia, Dios nos dio todo. Dio todo. Si no tenemos paz, no hemos conocido la gracia. Por eso está en ese, dice, amados, gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. Primero la gracia. Por la gracia nosotros hemos encontrado la paz. Por gracia Dios nos ha dado la salvación, nos ha dado el gozo, la redención. Todo por gracia. Así que esa paz que podemos nosotros disfrutar ha venido por la gracia de Dios. Es importante recordar que Pablo estaba definiendo, como dijimos al principio, para contrarrestar algo que podía venir, que seguramente iba a venir, que era el avance del noticismo. El noticismo era un movimiento de mucho tiempo atrás, antes de Cristo, inclusive, pero que estaba allí, estaban en esos lugares, estaban en Grecia, estaban en todos los lugares, y fue las primeras herejías para la iglesia. La primera ofensa que tuvo la iglesia de Cristo fue el gnosticismo. Estos gnósticos que habían relegado a Dios a un lugar distante, digamos. Ellos creían que el conocimiento era superior a la fe. El conocimiento era superior a la fe. Y ellos decían que enseñaban que tenían que pasar muchas veces por ciertas emanaciones para llegar a Dios. Porque la materia no servía, no pecaba, no tenía ninguna posibilidad. Necesitaban todo lo que era material. Pero para llegar a Dios había que tener ciertos escalones o
podemos decir, abracadabra, ¿no? Llegar por ritos, llegar por ciertas ceremonias, religiones, cultos, pero precisamente no los cultos paganos. Y eso no desapareció. Yo estaba leyendo un libro hace poco de John Stott y decía, esto va a continuar, no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque podemos ver en nuestras iglesias, decía John Stott, que aquellos intermediarios, sí, cada vez más, inclusive más, lo vemos en esa camada de iglesias, donde para llegar a Dios necesitas un intermediario, pero no es Jesús. El pastor, el líder, el sacerdote, el reverendo, no sé quién. Primero, dar comprobación a él para que él pueda decir si estás en condiciones de ir a Dios. Esto lo hablaba hace poco. Que aproveche a Dios porque Dios te acepta de esa forma. Fíjense, y cada vez puede haberse más, ¿no? Poder acceder a la presencia de Dios de esa forma, a través de hombres, y no del Señor Jesucristo. Pablo nos dice que la gracia, porque dice lo conoces, lo dice nosotros, viene directamente de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que no podemos, que podemos acudir directamente a Dios a través del Señor. El mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no? Nos dice que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y que es Jesucristo. Y esta es la realidad. Esta es la realidad que sabemos nosotros que hemos llegado a Dios por medio de un nombre que fue dado a los hombres, en el cual fuimos salvos, que es el Señor Jesús. Vamos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por Dios a través de Pablo, Señor, que realmente bendigas en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos tener grandeza, Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Aferrarnos por fe a Él, Señor, y saber de que en Él tenemos no solo el camino hacia ti, Padre, sino también el crecimiento en este mundo y el gozo y la paz que viene de Él, la esperanza que nos dio, que vendrá a buscar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, queremos pedirte tu bendición por todas las oraciones que se han hecho en esta noche y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.